La pareja de ancianos adoptó esta niña, sin imaginar lo que ella les haría años después. La maldición, por Carlos Matthews. La hora había llegado. 6 parejas de padres que no habían podido tener hijos se aproximaban al salón de esparcimiento del orfanato Caritas Felices en el pueblo de Texas. El sol ardía como ningún día y el aire acondicionado del lugar se había averiado por el uso prolongado. Al ingresar los padres, el bullicio se detuvo por unos instantes. Los pequeños de entre 2 a 15 años estaban rodeados en filas, casi un total de 19 pequeños y adolescentes, e incluso la madre Marta, quien ya estaba entrada en años ya, tenía un pequeño niño de 9 meses de nacido en brazos, a quien habían dejado en la puerta del orfanato hacía unos meses atrás. Se dispondrían a un tiempo de esparcimiento con los nuevos candidatos. Estaban allí para ver a los niños, conocer sus historias y ver también a quién podrían llevar para que conformase o forme parte de su familia. El momento era tierno, pero el sudor no dejaba pensar bien a los candidatos a padres. Al contrario de los pequeños que ya estaban hechos al dolor, ellos soportaban el infortunio de tener que abrir y cerrar las ventanas para que entrase aire, pero no solo aire entraba, sino también los mosquitos que les picaban. La mayoría de ellos se estaba aguantando las ganas de rascarse los bracitos y las piernas, los cuales ya tenían algunas heridas y llagas por la irritación que les causaba. Muchos allí estaban ya por entrar a la adolescencia. No tenían mucha culpa de que no fueran adoptados. Las disposiciones del gobierno eran bien estrictas y los requisitos se afirmaban para evitar que los pequeños fueran víctimas de algún tipo de necesidad. Los candidatos a padres adoptivos ciertamente habían pasado por un proceso de selección. Ahora estaban allí. Eran tan solo 6 parejas, o sea que si de salir todo bien ese día, 6 niños se irían a sus nuevas casas, formarían parte de un nuevo hogar, por lo que a muchos se les decía siempre, cuando llegaban los futuros padres adoptivos, que deberían portarse bien, ponerse la mejor ropa, estar bien parecidos y sobre todo sonreír, tener la carita feliz. Era increíble que a pesar de las condiciones del clima y como estaban ellos con aquellas heridas por picaduras de los insectos, todos sonreían casi al mismo tiempo. Tenían un porte de perfección. El sudor, aunque corría por sus frentes, ellos usaban un pañuelo blanco para aliviar la sensación de calor extremo que afrontaban en esos días. Era un momento tenso para muchos, una emoción grande para otros, que habían tenido amigos que ya habían sido adoptados y que habían vuelto cada cierto tiempo para contarles cómo era la vida en familia ahora. A todos les emocionaba la idea de ser adoptados, menos a alguien. Se avistaba siempre en un rincón con la ropa de días, sin deseo de congeniar con los adultos que llegaban. Estaba observando con desdén a todos y estaba tranquila aparentemente cerca de la ventana principal. ¿Por qué tener que agradarles a esa gente?, se decía. Ellos tenían que ver lo valioso que eran ellos. De cierta manera, disfrutaba el momento en el que no tenía que hacer alguna labor en el orfanato o otras tareas que el padre Benito Juárez, quien se encargaba de enseñarles todo lo que era escritura y matemáticas, les enseñaba. Este siempre había llegado renegando entre los días para ver si habían hecho sus deberes de aprendizaje. Ella tenía unos enormes ojos azules. Su tez era blanca y cabellera castaña. Aunque la hacían llamativa para todos los aspirantes, rápidamente estos se desilusionaban cuando la escuchaban hablar, además de su mirada que era algo perturbadora. Hacía unos años ya, Inesita, de 4 años, había llegado al orfanato después que sus padres fallecieran sin alguna razón clara. La madre Marta la recordaba. Había llegado sin pronunciar ni una sola palabra. Su mirada repelía a cualquiera menos a la madre Marta, quien había husgado aún a fondo para saber cuál era el problema. Inesita no quería entablar amistad alguna ni relación alguna con nadie. Después de que sus padres habían fallecido súbitamente, sus tíos también y familiares, quienes aunque vivían lejos, eran parte de su familia, pero se habían enterado de su personalidad extraña, además que resultó raro la muerte de sus padres. No querían tenerla bajo ninguna circunstancia. Pusieron miles de excusas y nadie se solidarizó con ella al final.
Había tenido horas de desvelo y llanto ya. No quería más de eso. ¿Por qué las personas que se acercaban a ella pronto morirían? Eso se decía, o eso se preguntaba o había creído. Lo que terminó por concretar esa idea en su cabeza fue que a su llegada al orfanato, después que la madre Marta había luchado porque hablara o entablara una amistad con una niña en particular, esta pequeña una noche fue llevada de emergencia al hospital, luego que durmiera con Inesita, y allí, sin que pudiesen hacer algo los médicos, la pequeña sucumbió ante el mal que la aquejaba por años. ¿Por qué todos los que se me acercan mueren? Déjenme, por favor. Estoy bien aquí sola. Eran las palabras que Inesita repetía cuando era invitada a conocer a otros nuevos candidatos para que fuesen sus padres adoptivos. Sin embargo, no era indiferente a las escenas de felicidad que se mostraban con cada uno de los niños que se iban con sus nuevos padres. Al estar allí, durante 2 horas, observando aquella escena, el tiempo de aprestamiento y la sociabilización, cada carcajada que escuchaba le llamaba la atención y disimulaba estar mirando a la nada, pero con el rabillo del ojo observaba todo. En el fondo deseaba que alguna vez alguien inmune a su maldición la llevase con él. Pero, ¿qué había del amor que ella le daría? Si un día se iba de esta vida, ¿cómo quedaría ella? Por esa razón, peleaba consigo misma para estar sola. Amar a alguien más para que luego se fuera de su vida era algo que no soportaría. Las 2 horas para que los padres adoptivos eligieran a un niño pasaban rápido cuando estaba entretenida mirando la única televisión antigua en el salón de esparcimiento. ¡Qué alivio sentía! Nadie había venido por ella, nadie la había intentado convencer. Pero lo que seguía después era que luego de una semana, muchos niños se alistaban y se despedían de los demás. Eso sí era algo imposible de evitar. Se irían pronto con sus padres adoptivos. Le traía a la mente nostalgia y pesar. El tiempo pasaría, se decía. Algún día sería grande y saldría como otros niños por la puerta a la universidad para recibir un trabajo y empezar su vida de adulto. Sin embargo, era tierno tan solo imaginarlo. Por esa razón, hasta ese momento se mantenía en un rincón sin entablar amistad alguna con nadie. Las cosas debieron haber seguido así, pero con el pasar del tiempo la madre Marta envejecía más y más, y con ella se iba la única persona que le había agradado alguna vez. Inesita no se le cruzó por la mente que esa mujer no era eterna, y una mañana, sin que ella tan solo se lo imaginase, la madre Marta fue internada en el hospital y de allí nunca más volvió. ¿Dónde terminarían sus días?, pensaba. ¿Quién más la obligaría a dormir? ¿Quién la forzaría a comer algo? No habría más de eso. No habría más repeticiones de las oraciones para ordenarle hacer sus cosas. No habría nunca más alguien que tan solo le diese las buenas noches después de luchar tanto. Su pequeño corazón se encogía de tristeza de tan solo imaginar que no había más para ella. Era imposible no sobrevivir en el mundo sin darle un poco de amor a alguien. Conforme se fueron pasando los días, un sacerdote se hizo cargo del orfanato y este tenía una idea para ella que ni siquiera Inesita lo había pensado. Al saber las diferentes historias de cada niño, el sacerdote supo que Inesita ya tenía 5 años en el orfanato y no tenía ni siquiera algún intento de adopción. Por tal motivo, ideó un plan para que fuese adoptada sin que ella supiera que sería adoptada. ¿Pero cómo haría esto? El plan tomó por sorpresa a Inesita, incluso quien se había mantenido alerta siempre para evitar estos episodios en su vida. Una pareja que lucía como unos ancianos de 69 años cada uno, llegó al orfanato aquel día, aparentemente como voluntarios del orfanato. El objetivo era conocer a los niños y saber quién era apto para ser adoptado por ellos. Inesita esos días se había abstenido de colaborar con la limpieza, por lo que el señor y la señora Rathbone le habían expresado su cansancio. «Si no nos ayudas, pasaremos mucho tiempo limpiando solos, y entonces nos pondremos mal», dijeron los dos casi al unísono. Por primera vez Inesita prestó atención. Los había visto por varios días limpiar, pero ahora ciertamente se notaban algo cansados. No eran candidatos a ser padres adoptivos, además de ser entrados en años ya.
no reunían el perfil para ser padres adoptivos, o al menos eso ella creía. Con el pasar de los días, el señor y la señora Rathbone se presentaron como los conserjes del lugar. Querían ganarse su cariño de alguna forma. Compartieron buenos momentos e Inesita se convirtió en su guía para llevar a cabo las tareas de limpieza. ¿Quién podría imaginar que dos ancianos se podrían hacer cargo a su edad y con sus dolencias de la limpieza de un orfanato? Eso se le había pasado por alto a la pequeña. Teniendo 10 años ya, conoció al señor y la señora Rathbone, quienes la observaban y estuvieron en varias sesiones donde llegaban los padres adoptivos a interactuar con los pequeños. Había visto que ella mantenía su postura de evitar cruzar miradas tan solo con ellos. Ponía su mirada fija en cualquier punto del lugar y evitaba estar presentable. Ellos lo habían notado. Pero en el fondo sabían por qué lo hacían. Conforme fue pasando el tiempo, los ancianos le propusieron descansar en las afueras en los jardines. Jugueteaban con los implementos de limpieza, conversaban largas horas y cuando ella se dio cuenta, tenía a ellos como únicos amigos. Jamás se lo había imaginado. Tenía la seguridad que ellos estaban muy cerca de ella, ya por varios meses, y nada les había pasado. No traía consigo una maldición en realidad. ¿Era meramente coincidencia lo que había pasado? Empezó a meditar. Los esposos Rathbone entonces empezaron a conversar con ella, a abordar temas más personales a los cuales Inesita respondió de buena forma. Sus miedos se extinguieron cuando por fin, después de muchos años, se dejó abrazar por la señora Rathbone. Entonces su mundo de resistencia al amor se vino abajo. El muro que la había mantenido por mucho tiempo aislada ahora se había derrumbado sin que ella hiciera algún esfuerzo. Por un año exacto estuvieron los esposos Rathbone con ella, hasta que un día le propusieron conocer la casa de ellos, por un día, pero la sorpresa fue que Inesita ahora los amaba. No quería que la dejasen. La pareja la tenía llena de amor y estaban allí para darle todo lo que necesitaba. Con el pasar de los años, al crecer, recordaba un día mientras recitaba un poema a sus padres ahora, frente a muchos en el recital de la escuela. A nadie más he amado después de creer que cargaba con una maldición, dijo ella conmovida. Ellos no son mis padres, pero se metieron aquí en mi corazón y ahora es muy difícil que yo los pueda dejar ir. Los amo mucho, papi Rathbone y mami Rathbone. Las palabras tanto del poema como de las palabras finales los conmovió a todos en aquel salón hasta las lágrimas. Los días realmente habían sido llenos de todo, pero el amor había triunfado. El amor había llegado a su punto de expresión máxima para cada uno de ellos. Inesita estaba ya en preparatoria para la universidad e hizo valer la pena a sus padres ahora. Pero existían preguntas que rondaban su cabeza. ¿La maldición que la había acompañado fue real? ¿O de qué se había tratado? ¿Fue acaso solo coincidencia o simple casualidad? Se preguntaba si ese había sido el tiempo ideal para salir del orfanato y ser alguien junto a esa familia, o había forzado las cosas en realidad. Estas interrogantes serían respondidas en breve con lo que le estaba a punto de acontecer. La carrera de doctora le marcaría el camino. Trabajó duro para que así fuera. Los recuerdos de su vida en soledad y la rebeldía que tenía de niña para evitar que alguien la adoptara realmente había sido un tiempo acertado de espera por ellos. Sus padres, James y Marine Rathbone, también habían esperado un largo año para convencerla de irse a vivir con ellos. Inesita les devolvió el favor haciéndose cargo de ellos. A los 85 años habían llegado ambos cuando un día la pareja lo perdió todo. Alguien se había apropiado de sus fondos y empezarían un juicio por recuperar su dinero, pero Inesita observaba la situación. Marine, su madre, se tomaba la cabeza mientras que James la consolaba esa tarde. Inesita llegó y sin preguntar, su primera reacción fue consolarlos como si fueran dos niños pequeñitos. Los cubría de besos y les repetía que los amaba con todo su corazón. Sea lo que sea que haya pasado, estamos con bien, repetía. Nos tenemos los unos a los otros. Hija, nos dejaron sin nada. El hombre que cuidaba nuestros fondos nos engañó y nos dejó en la calle sin un solo centavo. No tenemos casa ya.
Madre, contemos las cosas que tenemos. Los fondos se han ido y se terminarán. La casa la podremos haber hipotecado, pero todo se puede recuperar. Cada cosa que se ha hecho ha sido en el tiempo ideal, en el camino que Dios marcó no solo para mí, sino también para ustedes. No les han dejado sin nada. El amor que han dado es infinito, y eso no se va a poder pagar con nada más que yo les devuelva algo de eso. Inesita extendió su mano y tenía un documento sin abrir. Me han dado respuesta. Miren. Al abrir el documento, leyeron juntos. El documento decía claramente que el trabajo era para ella y que empezaría la semana que venía. Recibiría un adelanto para sus gastos antes de llegar al hospital de Texas. Inesita recibió al mes su primer pago. Tenía un total desapego por las cosas materiales. Nada de esto habría sucedido si aquella pareja de ancianos un día no habrían desafiado la postura de ella cuando era niña, que creía que estaba maldita. Creía que tenía una maldición que la acompañaba. La idea había sido de ellos, conocerla de esa forma para convencerla que sí existía el amor para ella. Inesita mantuvo a sus padres, los cuidó y pagó cuidadoras para que los atendieran, les compró los suplementos que necesitaban, les tenía lista la comida a tiempo, los cuidaba con tanta pasión y dedicación que ambos cruzaron la edad de 96 años y caminaban aún juntos de la mano por el parque, bajo la supervisión de las cuidadoras. Los fines de semana eran de ensueño, y aunque muchos decían que parecían sus abuelos, no importaba. Ellos se habían comportado a la altura, la habían comprendido y se metieron en su corazón como a nadie más se le había podido ocurrir. En las vacaciones, zarparon en un crucero rumbo a las paradisíacas islas del Golfo Mexicano. La vida fue muy condescendiente con ellos. Inesita los dejó nuevamente para acoplarse a su trabajo luego de esto. Pero como toda historia hermosa de amor y muestras de caridad y amor absoluto tiene un fin en la tierra, una noche mientras hacía turno, la noticia de la muerte de su madre le llegó. Lentamente caía en el suelo mientras en el teléfono su padre lloraba. «Tienes que estar tranquila, mi vida», le repetía James por el teléfono. Tanto era el amor y el tiempo que él la conocía, sabía de sus miedos, que siempre la habían acompañado por perder a las personas que amaba o conocía. La vieja superstición de que quien se le acercaba moría le llenó el pensamiento. Los traumas del pasado en su niñez volvieron nuevamente, pero ¿qué sobrepujaría en su corazón y su mente ahora? Hasta el orfanato su mente había viajado mientras sus compañeras la acariciaban. «Todo va a estar bien», le repetían, pero las palabras perdían sentido conforme los recuerdos de su vida, de su madre adoptiva, pasaban por su mente. Al llegar a la casa, sabía que nada sería como antes. Algo haría falta ahora: las llamadas para rezar un Padre Nuestro, las caricias de noche antes de dormir. Todo esto se había ido. Su padre la consolaba. «¿No has sufrido, verdad?», preguntó ella. «Claro que no. Estaba dormida y así se fue, querida». Ese día la explicación de la vida y la muerte que le daría su padre sería una lección que jamás olvidaría. Y es más, era la primera vez que él se expresaba así. Frente al ataúd de su esposa pronunció: «Y al sonar las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán. Es la promesa de nuestro Salvador y he de confiar que así será». La vida solo es un tiempo de aprender, de corregir las cosas que no están bien y que al final nos mostrarán el camino, la verdadera razón de existir aquí. Hoy estamos aquí hablando, pero no debemos creer que porque dormimos un día no nos volveremos a despertar y volveremos a ver a quienes amamos. Todo es solo un sueño. Los años pasan y los recuerdos quedan. Seguiremos siendo la familia que siempre fuimos un día cuando llegamos a aquel orfanato y conformamos nuestra familia. Así me lo he prometido, así Dios lo ha prometido y en eso hemos de confiar. Las lágrimas caían de manera vertiginosa sin que se frenaran por alguna razón. Era el ciclo de la vida en realidad. Meses después, despidió a su padre mientras éste dormía con ella. Había tenido un resfriado, pero a los 99 años su cuerpo no resistió más. Larga vida había tenido a su lado y le había demostrado muchas cosas, pero entre todas las cosas, que ella jamás había sido culpable. ¿Pero qué había asimilado ella y qué lección le había quedado al final?
¿Cuál era la enseñanza sobre tener una oportunidad y al final entender que todos partirían sin que realmente exista o no una superstición o una maldición? Esa era la vida. Aprender todo lo que podamos, sea cual sea el lugar donde hayamos nacido, seamos o no ricos, tengamos o no padres, tengamos suerte o no, hayamos nacido en donde sea o tengamos belleza alguna o no. El objetivo es vivir la vida a tope, que nada se nos escape, que amemos a quienes tengamos que amar, que digamos lo que tenemos que decir. Los miedos siempre han de existir, los males también, pero dentro de todas las experiencias son las que quedan siempre las que están relacionadas con el amor verdadero. Habéis oído a muchos decir: disfrutemos, que mañana moriremos y no nos llevaremos nada. Yo pienso que no. Debemos disfrutar de lo que la vida nos depara, lo que valga nuestro esfuerzo, lo que construyamos y con amor y dedicación dejemos a nuestros hijos. Pensemos siempre en quienes vendrán para que ellos tengan siempre más chance que nosotros en la vida venidera. Los buenos hábitos, prácticas, así como los legados y costumbres, se tienen que pasar de generación en generación. Que Dios siempre nos acompañe, mis queridos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de este canal. Deseo de todo corazón que Dios los proteja, a ustedes y a los suyos. Espero que esta historia les haya llegado al corazón así como a mí. Si fue así, no olvides suscribirte, es gratuito. Dale manito arriba al video y comparte con tus amigos y familia. Reciban de mi parte un abrazo a la distancia. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.